Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestra emisora y redes sociales. Busco en ti, donde estás, no es el final. Hoy es martes 25 de mayo del 2021. Continuando con nuestro segmento para el día de hoy, tenemos a la Fundación New Life for Kids y su segmento Cápsulas de Vida. El día de hoy lo dirige Juan Carlos Vega. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Bienvenida a la audiencia de Busco en Ti de Cápsulas de Vida. Sí, muchísimas gracias. Hoy tenemos un invitado, mi hijo Juan Daniel Vega, que es misionero de Jocún, está en Medellín. Por estos días nos está visitando y compartiremos con él en la enseñanza de hoy. Bueno, Juan Carlos, entonces iniciamos el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la mansedumbre. Mansedumbre y sabiduría es algo que nosotros como colombianos estamos necesitando mucho en este momento. Como es bien sabido, hemos venido hablando de las 49 cualidades del carácter cristiano y cómo formarlo en nuestros hijos. Hoy queremos continuar esta serie con dos temas muy importantes, que es la mansedumbre y la sabiduría. Entonces, inicialmente voy a hablarles de la mansedumbre. Normalmente nosotros pensamos que la mansedumbre es debilidad, es suavidad, es una persona, perdón la expresión, pero mensa, ¿cierto? Inclusive hay un dicho que dice que yo soy manso, pero no menso. Y a veces confundimos que la mansedumbre es eso. En el capítulo 5 de Mateo, verso 5, Jesucristo en el Sermón del Monte le decía a la gente: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y volviendo un poquito al contexto histórico, para los israelitas era muy, pero muy importante el poseer la tierra. Recordemos un poquito en la historia hacia atrás que los israelitas habían sido dominados por los griegos y más o menos unos 63 años antes de Cristo, los macabeos habían dado un golpe de libertad, de aparente libertad para el pueblo de Israel, y ellos creían que el Mesías que iba a llegar, iba a venir con mucho poder y autoridad a sacar a todos los extranjeros de su tierra. Por eso cuando Jesús se aparece dentro de ese marco histórico y geográfico allí de la Palestina antigua, los fariseos, que era una rama de los judíos religiosos, y los saduceos no creían en él, porque él promovía y predicaba que era manso y humilde. Lo dice Mateo 11, no sé, se me perdió, bueno, Mateo 11:29. Mateo 11:29 dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde, son dos palabras que siempre van pegaditas. Y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Entonces, para ellos era muy difícil creer que este Mesías, que predicaba y que hablaba de ser manso, pudiera ser un rey con autoridad. Pero si nosotros escudriñamos un poquito más acerca de lo que es la mansedumbre, que es lo opuesto a la ira, ¿cierto? Es lo opuesto a la ira. Y vemos que, por ejemplo, en nuestro país, en estos días, la gente se deja llevar por la ira. En las redes sociales, en los canales de televisión, en las emisoras de radio, en la prensa, lo único que a veces se destila por parte de unos y de otros es ira, es rabia, es odio hacia los mismos colombianos, que porque es de izquierda, que porque es de derecha, que persigue a fulano, porque persigue a sutano y a perencejo. Entonces, ¿qué escuchaba yo o leía una definición de mansedumbre? Dice: suavidad de temperamento, tolerancia ante lesiones y provocaciones, sumisión a la voluntad divina sin murmuraciones ni mal humor, opuesto al orgullo, la arrogancia y la refractariedad. Refractariedad es una palabra que tiene que ver con esas refractarias que usan las amas de casa para hacer que es un vidrio muy templado que se ha cocido
o sea, cocinado a mucha temperatura y es resistente al calor. Se puede echar al horno microondas o al horno de gas o al horno eléctrico para hacer estas tortas y estos bizcochos. Entonces, eso me hablaba de que a veces las presiones, las ofensas, las humillaciones, el por debajear a los demás hacen que las personas exploten y muestren que no son mansas. Y desafortunadamente no somos mansos. Aquí no somos mansos. Aquí ponemos una mejilla y nos la golpean. Ponemos la otra y nos la golpean. Y decimos, ya se acabaron las mejillas, ahora yo ahora va mi respuesta, ¿no? Y entonces dice, o uno normalmente dice, yo perdono, pero no olvido. ¿Sí? El que las hace de una manera, las paga de otra. Entonces siempre estamos como vengándonos, tratar de traer esa venganza. Y no somos mansos, ¿sí? No somos mansos. Efesios 4:2 nos dice, y que sean humildes y mansos, tolerantes y pacientes unos con otros. Desafortunadamente, el hogar es el lugar donde menos paciencia y tolerancia tenemos. ¿Por qué? Porque la esposa nos trae la comida y se le quemaron los plátanos y ¡prum! De una vez estallamos, ¿sí? Pero ¿cómo es posible que no sé qué? Los niños hacen un ruido, estamos en una visita, podemos estar aquí en una charla de Zoom y llegó el niño, interrumpió, gritó y entonces uno se sabe sonreír. Espera un momentico, entonces usted apaga el micrófono o cree que lo apaga, se voltea y le pega que grito al niño y después usted sigue hablando del amor de Dios. Entonces, la mansedumbre es algo que está siendo probada todos los días para nosotros, todos los días, todos los días. Y resulta que Jesús nos escogió para eso. Además de ser una parte del fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo son 9 partes: amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre. Vuelve nuevamente el Señor ahí a hablarnos de la mansedumbre, ¿cierto? Y que no debemos difamar a nadie, dice Tito 3:2, que no seamos pendencieros sino amables y que mostremos toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, cuando el jefe nos acosa laboralmente, nos exige resultados en el trabajo y no lo logramos, nos frustramos, pero al jefe no le decimos nada. Entonces llegamos y nos desquitamos con la esposa. La esposa se desquita con el hijo con el perro con el gato y el gato con el ratón. Y se vuelve una cadena no una cadena de favores como la película, sino una cadena de ira. ¿Por qué? Porque nadie demostró mansedumbre. Entonces, realmente, ¿quiénes son los mansos? ¿Cierto? ¿Quiénes deben ser los mansos? Vamos a poner 2 ejemplos bíblicos de José. Acuérdense de José, que fue vendido por sus hermanos para ser como esclavo. Y llegó a Egipto y allá, bueno, estuvo sirviendo en la casa de Potifar y después estuvo preso 13 años. Y bueno, el Señor lo liberó, lo cuidó en esa prisión y él pudo llegar a ser el segundo hombre con más poder en Egipto. Entonces este hombre, José, tuvo la oportunidad de tener a sus hermanos que lo habían vendido como un esclavo, de vengarse, porque él tenía el poder para anularlos, para eliminarlos, para matarlos, para hacerlos desaparecer. Pero ¿el qué hizo? Él fue manso y dijo, el Señor me puso en esta posición para salvarlos a ustedes, ¿sí? No se enorgulleció, no se jactó de lo que Dios había hecho con él, sino que al contrario, fue manso y fue humilde para con sus hermanos, porque recordemos que él era el hermano menor. Otro hombre del que nos habla la escritura es Moisés. La Biblia dice claramente que no había hombre más humilde y más manso en la tierra que Moisés, ¿cierto? No había nadie más humilde que él. ¿Pero qué lo hacía humilde a él? Recordemos que él había nacido en Egipto, en la cautividad, había sido soltado en un río, había sido adoptado por la hermana del faraón, fue criado como un príncipe de Egipto, pero después cuando se enteró
de que él era israelita, al ver que atacaban a uno de sus hermanos de sangre, mató al egipcio, ¿cierto? En un arrebato de ira, de furia, y fue cuando el Señor lo llama ya al desierto y tiene un proceso de 40 años en el desierto, y en esos 40 años es donde él aprende lo que es ser manso y humilde. Y y lo más tenaz, leyendo uno meticulosamente la escritura, dice que cuando él sacó al pueblo de Egipto, estos israelitas eran de dura cerviz, eran rebeldes, eran obstinados, y cada rato estaban exigiendo cosas, pidiendo agua, pidiendo pan, que si nos vamos a morir de hambre, que nos sacaron al desierto a morirnos, que no sé qué, que sí sé cuándo. Y en un momento Dios como que se cansó y quiso eliminar a ese pueblo, y Moisés intercedió por ellos y dijo: Señor, pero ¿cómo vas a hacer eso con tu pueblo, el que con tanto sacrificio has sacado, con tantas señales, prodigios y maravillas de Egipto, y los vas a abandonar aquí y los vas a matar en el desierto? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué Dios tienen estos israelitas? Ten misericordia de ellos, con compasión. Y él se interponía para que Dios no destruyera a este pueblo, obstinado, cerrado, ¿sí? ¿Y qué pasaba? El pecado del pueblo molestaba y fastidiaba a Dios, pero Moisés, con esa característica de humildad y mansedumbre, llegaba a, digamos, a convencer a Dios de que no los terminara en el desierto. Ahora, ¿qué necesitamos o cómo yo sé si realmente soy manso? Esa es una buena pregunta, ¿sí? El ser manso es, en primer lugar, es alguien que tiene una idea adecuada de sí mismo. O sea, Pablo lo dice en otros términos: ninguno tenga una idea más grande de sí mismo de la que debe tener, ¿cierto? Y eso nos pasa a veces, que nos creemos los que somos usados por Dios, porque Dios nos usa con algún tipo de don o talento que tengamos, y nos podemos considerar superior a los demás. Y eso hace que no seamos mansos cuando creemos que yo soy más que los demás, y resulta que no, porque la escritura dice que todos fuimos creados, ¿cierto?, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ni yo soy más que mi hermano, ni mi hermano es más que yo, ni menos que yo. Entonces, debemos considerarnos siempre como miserables delante de Dios, en el sentido de que la atención no debe ser puesta en nosotros, sino ¿quién? En Cristo y en las demás personas. En segundo lugar, alguien manso es alguien que vive sorprendido de lo que Dios hace con él. A veces recibimos las bendiciones de parte de Dios y no tenemos la mansedumbre ni la humildad de reconocer que todo eso que ha pasado es por pura obra de Dios, ¿sí? Creemos que ha sido por nuestra obra, por nuestro esfuerzo, porque yo lo hice, porque si no hubiera sido yo, no hubiera pasado. No. Dios es el que nos usa a nosotros, y, y es importante. Y todo hombre que predica la palabra de Dios genuinamente, siempre se ha preguntado: ¿por qué yo? ¿Por qué Dios me escogió a mí? ¿Cierto? Yo, que era el más pequeño de mis hermanos, o yo era el más feo, o yo era el más ignorante, o yo era, ¿sí? Entonces, siempre tiene como una imagen un poquito reducida, porque sabe que la excelencia es de Dios, es de Dios. En tercer lugar, un hombre manso es alguien que reconoce, como le decía antes, que todo ha sido dado por la gracia de Dios. Todo ha sido por la gracia de Dios. En cuarto lugar, un hombre manso es un hombre paciente y perdonador. No escoge con quién estar. A veces nosotros, sin darnos cuenta, buscamos en nuestro círculo de amigos, o en el trabajo, o en la misma iglesia donde estamos, hacernos amigos de los que nos pueden convenir, ¿cierto? El hermanito de la alabanza, para que un día esto me haga una serenata gratis, por decir algo. El hermanito que maneja tal negocio. No. El hombre manso y humilde nunca está a la defensiva delante de los demás y ama a todos por igual. Al que se ve humilde, al obrero, al campesino, al empresario, al abogado, al médico. Y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención en la iglesia cristiana,
durante mucho tiempo, que yo veía que en la reunión de hombres, de varones que nos hacíamos, no había ese tipo de distinción, sabiendo que ahí había médicos, abogados, ingenieros, y que había otros que eran panaderos de pronto o mensajeros, pero para delante del grupo y de nosotros mismos y delante de los ojos de Dios, todos éramos iguales. Y eso me gustaba, eso me llamó la atención de esa parte cristiana, ¿no? Entonces, es importante ser eso, perdonador y paciente. Uy, la paciencia. Es una clave de ser mansos. Más, como les decía yo, más en estas épocas donde a veces nos sentimos atacados y nos viene el fuego de prueba y podemos estallar por cualquier cosa. Entonces Dios nos está llamando a ser mansos. Y yo les digo, eso no puede venir de nosotros mismos porque nosotros mismos no somos capaces de producir esa mansedumbre. Eso debe ser un fruto, el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Que se desarrolle en nosotros, ¿no? Ahora, ¿por qué en el primer versículo que leía, Mateo 5:5, donde dice que los mansos heredarán la tierra, ¿cierto? Para los israelitas era muy importante que la tierra prometida, acuérdense, la tierra prometida era ese sueño de los israelitas que cuando estaban en cautiverio les empezaron a hablar de una leche, de una tierra que fluía leche y miel y que era la tierra prometida, ¿cierto? Que era, mejor dicho, el paraíso en la tierra y entonces ellos estaban ansiosos de heredar esa tierra, ¿cierto? Y inclusive dentro de las leyes judías dice que si alguien de la tribu, de la familia, por las diferentes circunstancias, por una deuda, perdió la tierra, en el momento de que llegaba el jubileo, esa tierra volvía al dueño original. ¿Por qué? Porque no se podía tener esa tierra porque era herencia para su pueblo. Y como la había repartido Josué, así debería quedar. Cada tierra de Efraín, Manasés, Judá, tenían que tener allí su pedazo de tierra, ¿no? Para eso es importante. Entonces, en el sentido espiritual, de la tierra aquí representa es como la posesión, ¿cierto? Posesión, posesión. Entonces, ¿cómo debemos o qué nos pide el Señor para que nos dé esa posesión? Recordemos que Pedro, si no estoy mal, le preguntó a Jesús cuando Jesús estaba enseñando que, que, que el que entregara todo en esta tierra recibiría 100 veces más, ¿cierto? Bueno, que les daba la vida eterna. Y Pedro les decía, le preguntaba a Jesús, bueno, ¿y nosotros qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener por seguirte? Dijo, de cierto les digo que en esta tierra recibirán 100 veces más, ¿cierto? Y la vida eterna. O sea, eso es una posesión, una tierra. Así sea en el cielo, es una porción, es una herencia. Entonces nosotros como herederos y coherederos de Cristo debemos padecer juntamente con Él para lograr obtener esa herencia de parte de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo realmente saber si soy heredero? Si soy heredero a esas promesas de parte de Dios. O sea, si tengo que primero ser manso y humilde para poder ser heredero. Ahora, ¿cómo saber si soy heredero? Entonces, lo primero, eso está en Marcos 8, 34, 35. Dice, luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio lo salvará. Entonces, este primer y gran requisito es dejarlo todo por Cristo. Cuando nosotros retenemos algo para nosotros mismos, que a veces es difícil soltar. Alguien decía, por ahí le escuchaba en una ocasión, que lo último que se le convierte a uno, a un cristiano, es el bolsillo. Cuando ya entiende que sus finanzas no son de él, sino que son de Cristo, entonces empieza a soltar sus finanzas para que el reino de Dios sea verdaderamente predicado en toda la tierra. Cuando esto no está en nuestro corazón, el servir y entregar totalmente a Cristo, es cuando empezamos a murmurar, ¿qué harán con ese dinero que yo estoy dando? ¿Por qué lo manejan así? ¿Por qué lo manejan así? ¿Cierto? No.
Entendamos que cuando yo tengo a Cristo, ya ni siquiera el dinero es mío, ¿cierto? Entonces, cuando alguien es heredero del reino de Dios, se entrega por completo al Señor, ¿cierto? Y entiende que el dueño de todas las cosas es Jesucristo y sabe que todos los tesoros escondidos están en Cristo, ¿cierto? Eso dice Colosenses 2:3. En segundo lugar, debemos vivir como peregrinos, no aferrarnos a las cosas materiales, no aferrarnos a esta tierra. A veces la gente lucha para morirse en el lecho. ¿Por qué? Porque han dejado muchas posesiones y pensaron que las iban a disfrutar y miran a ver cómo pueden prolongar más su vida y se hacen cosas y operaciones y cambios, y ¿cierto? Para aferrarse más a las cosas, pero no podemos aferrarnos a las posesiones. En tercer lugar, debemos estar dispuestos a sufrir por el Evangelio. No el Evangelio que nos venden por ahí a veces, facilista, donde dicen Dios tiene un plan poderoso para ti, te va a bendecir, te va a dar casa, carro, beca, finca y todo lo que tú quieras. No, no solamente pide y el Señor hará. No, sabemos que debemos enfrentar tentaciones, problemas, pruebas, dificultades. Ya lo dice la parábola de las dos casas cimentadas sobre la roca. Y entonces tenemos que soportar ese tipo de cosas. Pero pues obviamente, ¿cuál es el modelo a seguir para la mansedumbre? A ustedes, padres y madres de familia. Ustedes no le pueden enseñar mansedumbre a su hijo porque usted se le salta la piedra con una facilidad y no me diga que no, ¿cierto? Porque a mí me ha pasado. Y a mí cuando yo estaba estudiando este tema de la mansedumbre, yo decía, uy, no, Señor, ¿cuánto me falta trabajar esta parte del carácter en mí? Ser manso. A veces uno es callado y pasa por manso, ¿cierto? Uno es, pero ese es como que se las guarda para cobrarlas después. No, tenemos que ser mansos de verdad. Entonces, el único realmente manso que fue eh, fiel a lo que es la palabra manso fue Jesucristo, porque estando aún en la cruz, en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, donde lo habían azotado, lo habían golpeado, lo habían escupido, lo habían desnudado completamente, lo habían ultrajado, mejor dicho, eh, todo lo que se pueda imaginar lo que le habían hecho a Jesús. Y sin embargo, allí en la cruz del Calvario, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, padre y madre de familia, si verdaderamente queremos enseñarle a nuestros hijos lo que es la mansedumbre, debemos acudir al único que realmente ha sido manso en esta tierra, que ha sido Jesucristo. Leer los evangelios con detenimiento, con sabiduría, pidiéndole al Señor que nos hable y que nos ayude de verdad a ser mansos. Lo necesitamos mucho, muchísimo, muchísimo en esta época de tanto conflicto, de tanta agresión verbal, cuando odiamos a los que piensan diferente a nosotros, cuando odiamos a los que vandalizan, cuando odiamos a los que oprimen, cuando odiamos al uno y al otro, no estamos siendo mansos. Entonces, mi inquietud y mi pregunta para ustedes es, esta semana, ¿van a empezar a pedirle al Señor que les dé mansedumbre o vamos a seguir ahí, como dicen, mordiéndonos la cola como el perro, rabiosos por todo lo que nos está pasando? No, entonces tenemos que pedirle al Señor que tome el control. Y ahora vamos a hablar de lo que es la sabiduría, otro de las 49 cualidades del carácter. Y para eso, pues tenemos a Juan Daniel que nos va a hablar de ese aspecto. Juan Daniel, bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Yo antes de nada quiero primero pues, leer Proverbios 1, perdón, del 20 en adelante. Dice así: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese.
sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegará como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo sin temor del mal. Amén. Pienso yo que este tema es crucial porque muchas veces ni siquiera tenemos claro qué es la sabiduría, ¿sí? Y muchas veces el mundo tiene una sabiduría, una definición de sabiduría, pero la palabra de Dios tiene otra. Entonces yo hice una especie de comparativa entre lo que es la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Porque hoy día estamos viendo que mucha gente cree tener la razón, cree pensar con conciencia, con discernimiento, decir, no, esto es así, esto es asá. ¿Quién tiene la razón? ¿Cómo saberlo? ¿Sí? Dice que sabiduría viene del hebreo chokma. La sabiduría es dada por Dios, es la suma de la razón con la revelación divina. O sea, que ya partimos desde que la sabiduría viene de Dios. O sea, que lo que no viene de Dios no es sabiduría divina, es el necio. La palabra aquí dice que es la insensatez o la necedad. La Biblia se refiere a esa sabiduría. Insensatez es que se levanta en contra de la sabiduría que viene de Dios y conduce a una ilusión, o sea, es una fantasía. Esto también quisiera leer de los Isaías 5, el 20 al 21 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hoy día estamos viendo que mucha gente toma la justicia por su mano o cree tomar la justicia por su mano. Pero en realidad que esto no han sido sabios. Aquí hay tres distinciones, pues yo estoy leyendo un libro, aquí lo muestro, se llama Sabiduría, Guía para Prosperar. El escritor es el señor Darrell Miller, él es un estudioso de la cosmovisión bíblica, y aquí en su libro, en uno de los capítulos, justamente que habla de esa sabiduría humana versus la divina, hace tres distinciones. Hay tres niveles de digámoslo, está el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría. Lo voy a explicar rápidamente. El conocimiento es cuando usted tiene información almacenada. Entonces usted dice, bueno, ¿para qué me sirve esta información? Yo sé que los árboles dan frutas. Eso es un conocimiento. El entendimiento es decir, esos árboles que dan frutas son para mi beneficio, porque yo me como la fruta, pero la semilla puede dar otro árbol. Sí, eso es el entendimiento. Pero la sabiduría ya es la revelación dada por Dios para yo saber que esa semilla también me puede dar muchos árboles, porque van a dar más frutos el árbol que salga de esa semilla, o si tienes una mandarina, tiene varias semillas. Entonces, por ahí escuché a alguien que dijo que uno puede saber cuántas manzanas tiene un árbol, pero no cuántos árboles tiene una manzana. Entonces, a veces nosotros desprestigiamos muchísimo la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios dice que Él exalta a los humildes, ¿sí? Y a los altivos los echa lejos. Y entonces en la parte del conocimiento dice aquí que el sabio, el piadoso, dice, atiende a los datos y es reflexivo y estudioso. Toda la realidad es importante, pues para él Dios la creó, ¿sí? Y el pagano o la persona que es mundana dice, presta poca atención a la información y los datos, pues solo está pensando en sí mismo. Orienta al mundo alrededor suyo y si algo no le sienta bien, no tiene valor. No observa la realidad y choca con ella. En el segundo nivel, que es el entendimiento, dice que el piadoso discierne, sopesa la evidencia y emite un buen juicio respecto a la misma. Mientras que el pagano ignora los hechos y la realidad, evade la evidencia y atiende a sus sentimientos y emociones. Hoy día estamos viendo eso. Yo quiero retomarme un poco a lo que es el aborto. Sí, es un tema delicado.
yo no me quiero referir a tanto a las protestas. Al aborto, ¿por qué? Porque hoy estamos viendo que no, que es un derecho de la mujer, que es que si la mujer no se siente preparada, que si no se siente lista, que es pobre, que es que la violaron, que es que muchas cosas. Y sí, hay muchas cosas que no debieron haber sucedido para que esta mujer esté en esa situación. Pero en sí, Dios nos hace responsables de nuestras decisiones. Y esta mujer que quedó embarazo, tal vez no fue sabia en medio de muchas circunstancias, ¿sí? Y yo digo, bueno, pueden haber muchas alternativas a un aborto, ¿sí? La adopción, un apoyo, un acompañamiento, y esa es la función de la iglesia. Pero como la iglesia no lo ha hecho efectivamente, pues el maligno se ha aprovechado de eso. Por eso una mujer ahora tiene las 3 causales y pues quieren exigirlo como un derecho, como lo que está pasando en Argentina. Entonces, lo que pasa con el aborto es que toda vida es sagrada y toda vida es imagen de Dios. Entonces, lo que estamos trayendo nosotros es iniquidad y maldad a nuestra nación, permitiendo que haya aborto. Desde los tiempos que hubiera habido, no necesariamente tiene que ser algo legal desde que se comete, pero sí es triste que se vuelva legalidad. Entonces, a lo que yo voy es de que una cosa no va a quitar la otra. La gente está huyendo de sus responsabilidades. Y por último, tenemos la tercera distinción, que ya es el nivel de la sabiduría, y el piadoso mostrará discreción en las decisiones que toma. Va a ser alguien cuidadoso a la hora de tomar decisiones, mientras que el pagano toma decisiones, obra sin sentido y obra violándolo intencionalmente. Entonces yo quiero leer para terminar Romanos 1, dice el 21 en adelante, dice, igual no lo voy a leer todo, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonrando entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y hoy día hoy vemos que la gente dice que es amor el tener relaciones sexuales, hombres con hombres y mujeres con mujeres, pero aquí el Señor dice que los entregó porque fueron soberbios, porque fueron necios en su corazón y entenebreció su entendimiento. Entonces, cuando una mujer cae en la fornicación, en el homosexualismo, digámoslo, sería aquí como dejar el uso natural, es porque ha sido necio en su corazón, y la sabiduría verdadera solo viene de Dios. Entonces, la única manera de ser sabios en este tiempo es buscar de corazón a Dios. Las escrituras nos hablan, Proverbios nos habla, nos llama a reflexionar, a parar a una palabra, dice, para y mira los caminos y mira las sendas antiguas. ¿Por qué se está repitiendo lo que está pasando hoy día? ¿Mm? ¿Por qué los jóvenes creen que echando piedra, destruyendo los negocios y la economía y perjudicando la economía van a hacer que el gobierno pare? ¿Por qué exigirle al gobierno? ¿Sí? ¿Quién le ha dado todo ese poder al gobierno sino nosotros? ¿Sí? Y de verdad que todo esto son consecuencias. Por eso también, como decía el comienzo cuando leían Isaías, dijo, y ahora pues cuando ustedes pasen por la tribulación, no vengan a mí a pedirme ayuda, porque yo ya los busqué antes y no me escucharon. Dios nos ha hablado toda la historia, a través de la historia de cómo hacer las cosas, de cómo buscarlo, y el buscarlo a Él. Y como decía yo al principio, la sabiduría es el uso, es la razón más la revelación de Dios. Nosotros podemos tener mucho entendimiento de las cosas y mucha razón, pero si no tenemos a Dios, somos como ese Anaí, timba lo que resuena, porque Dios es el amor que le pone ese detalle, porque la sabiduría es hacerlo bueno para con los demás también. Sí, la sabiduría no es solamente, oh, no, es que yo sé mucha Biblia y discierno los tiempos, pero también es poder hacer algo por las personas que lo necesitan. Entender de que la necesidad de Dios es urgente en nuestra nación. Y la sabiduría es el que entiende cómo llevar la verdad de Dios a las personas que necesitan de Él. Eso es la sabiduría. Es práctica, la sabiduría es vívida, ¿sí? Cuando Salomón escribía los proverbios, él hacía cosas muy prácticas,
Padres, no enojen a sus hijos, hijos, obedezcan a sus padres, hombres, aléjense de la mujer extraña. Son cosas sencillas, pero a veces nos complicamos la vida. A veces nos gusta ir por la vida como, "Bueno, a mí no me va a pasar, yo decido cómo vivir y cómo disfrutar", pero no nos paramos a entender que todas las decisiones que tomemos traen sus propias consecuencias y que el país hoy esté así es por las malas decisiones que generaciones pasadas han ido tomando año tras año tras año. Tal vez nosotros como jóvenes estamos tomando una responsabilidad, digámoslo, negadamente, por decirlo, sin conocimiento de causa, a causa de las generaciones pasadas que no hicieron, que no tuvieron valor, que no tuvieron entendimiento, conocimiento y sabiduría de Dios para cambiar las cosas de esta nación. La historia de Colombia se ha repetido siempre en violencia, violencia y más violencia. No es nuevo que nos estemos matando unos a otros, no es nuevo que nos estemos casando unos a otros porque este es de izquierda, porque este es de derecha. Colombia casi que desde que se fundó prácticamente ha vivido en violencia. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta ser unidos? Tenemos que pedir la ayuda de Dios y la guía de Dios en este tiempo. Y yo, de verdad, valoro y respeto que la iglesia salga a orar, pero también es que la iglesia, generaciones pasadas, solo se encerró en los templos a adorar al Señor, sí, muy bien, pero no a mostrar el reino de Dios a la gente en las calles. No, la iglesia no fue por las viudas, no fue por las niñas abusadas, no fue por la gente que estaba siendo maltratada laboralmente, no fue a frenar el poder del Estado, no. Se quedaban quietos, teniendo la verdad de Dios, ¿sí? Pero de verdad en este tiempo un poco, tal vez crítico con lo que estoy diciendo es de que a veces, a veces como cristianos, como decía mi papá, nos gusta señalar, nos gusta decir, es que ellos son los culpables. Y hay algo que quiero dejarles en esta tarde es de que la culpa es suya, la culpa es mía, la culpa es nuestra. Que nuestro país se vaya al carajo es culpa de nosotros. Sí, tenemos que hacer algo, así sea orar, está bien. Dios dice que la oración del justo puede mucho, dice la palabra. Así que si usted de verdad está arrepentido de corazón y usted como Nehemías va y dice, Señor, yo me arrepiento por el pecado de mi pueblo, de corazón, Dios sé que va a traer hombres y mujeres que van a poner el pecho, que van a salir adelante, que van a construir muros. Sí, va a haber gente que Dios va a levantar. Empecemos orando en nuestras casas, empecemos orando por nuestras familias, que de verdad Dios nos vaya mostrando qué tenemos que hacer. No nos podemos quedar solamente esperando que pare todo y luego para salir a las calles. Tenemos que hacer algo aún por redes, hablar del amor de Dios. Nos falta amor como cristianos para ir a los que están tal vez alterados, están dolidos, están quebrantados. La mayoría de los jóvenes, y para terminar, salen a protestar porque tienen odio hacia la autoridad, porque la mayoría crecieron sin padres en sus hogares o con padres ausentes que iban a trabajar todo el día. Entonces, si uno tiene una figura de autoridad respetuosa y de ejemplo, entonces por esa razón ellos tienden a reaccionar de esa manera. No estoy justificándolos para nada, pero de verdad que duele ver cómo nos matamos unos a otros solamente porque no hemos hecho bien nuestro trabajo, ni como iglesia, ni como padres, ni como ciudadanos de este país. Gracias. Bueno, y como lo decía Juan Daniel, es muy importante tener claridad de lo que es el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría. Ya para terminar, pues lo que decía Juan Daniel, me acordaba que en el año 93, cuando yo me convertí a los caminos del Señor, uno de los candidatos a la presidencia de ese entonces fue a la iglesia. Entonces, digamos que el pastor se sintió importante porque dijo, es que una iglesia grande pesa, una iglesia de 5,000, de 10,000, de 20,000 personas ya es notoria. En ese momento la iglesia tenía como esa cantidad, 5 o 10,000 personas. Y entonces él tuvo el entendimiento de que los cristianos deberían llegar al gobierno para cambiar la situación del país, pero no tuvo la sabiduría para crear o formar una escuela de gobierno, como ahora se está haciendo,
a través de Colombia Justa Libres, que trata de moldear un pensamiento bíblico, ¿cierto? Para que podamos formar una república conforme a los principios bíblicos. De eso hablaremos mucho más adelante, y en el programa del doctor Ricardo Molina, ustedes van a ver ahí políticos, concejales, candidatos a la presidencia de Colombia Justa Libre y de otros partidos que el pastor Ricardo Molina invita. Entonces, los invito esta semana a que vean el programa del pastor Ricardo Molina, y los esperamos la próxima semana en este programa Cápsulas de Vida. Muchísimas gracias y bendiciones.